¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Bienvenida y bienvenido a la Casa Mariana de Pineda, la casa de las mujeres de esta ciudad, una casa de encuentro donde tiene cabida el encuentro, la reflexión, el trabajo colectivo. De hecho, es sede también del Consejo de la Mujer de esta ciudad. Aquí tenemos a la vicepresidenta, Emilia. Buenas tardes. Yo soy Ana Muñoz, soy, entre otras faenas que tengo, pero especialmente me llena de orgullo ser la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Granada. Aprovechando que también tenemos aquí a la televisión pública, también quiero saludar a todas las personas que vayan a ver este encuentro. Hoy, como sabéis, yo os voy a tutear porque somos jóvenes y sabéis que es 11 de febrero y el 11 de febrero es un día donde se celebra, es una efeméride, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Las efemérides sirven porque muchas veces dicen, oye, tantos días internacionales que pues son importantes porque nos ponen en el calendario un día como el de hoy, en el que nos tenemos que seguir pensando en la necesidad que seguimos teniendo de romper brechas, ¿no? De romper brechas, hablamos de la brecha salarial, pero ¿cuántas brechas tenemos también como consecuencia de esos estereotipos que mantenemos en la sociedad y que hacen que las mujeres, nuestras niñas, pues cada vez, le tengamos que hacer, no está dentro de nuestra responsabilidad, ir, abriéndole camino y sobre todo rompiendo esos techos que tenemos, ¿no? Y que desgraciadamente todavía existen en la sociedad. Se avanza en igualdad, no podemos decir que no se avanza, porque ahora, como vamos a tener una charla muy interesante, que van a estar 4 mujeres científicas que seguramente nos van a enseñar cómo también ellas rompieron ese techo y las dificultades que tienen. Probablemente hoy haya menos dificultades, no digo yo que no, pero obviamente todavía existen y la obligación de cualquier administración, en este caso el Ayuntamiento de Granada, está como mínimo facilitar, visibilizar y poner conciencia, nunca mejor dicho, de conciencia, el hecho de que también tenemos que poner en marcha nuestros recursos, nuestras herramientas que tenemos desde el Ayuntamiento para hacer visible que las mujeres puedan llegar donde quieran llegar, que la ciencia, la investigación no es un coto cerrado de hombres y que alentemos esas vocaciones tempranas que nuestras niñas también puedan tener. ¿Y cómo mejor se hace eso? Pues teniendo ejemplos y teniendo referentes. La ciencia también ha sido cosa de mujeres, pero es cierto que en muchísimas ocasiones, como ha pasado también en otras disciplinas, hemos sido invisibilizadas en la historia, ¿no? A mí me ponía el ejemplo de Cecilia Paine, ¿no?
bueno, a pesar de múltiples obstáculos, consiguió doctorarse en astronomía y después, bueno, después de descubrir de lo que está hecho el universo y también de lo que está hecho el Sol, pues luego no aparecen en los libros de texto. Quiero decir, todas esas cosas hay que ir, bueno, poniéndole remedio. Y yo me siento muy orgullosa desde el Ayuntamiento de Granada, pues poner, digamos, ese granito de arena a través de nuestro 5º Plan de Igualdad, que está también ahí con nuestros objetivos específicos para romper esos estereotipos y esos roles, y haciendo actividades como las de esta tarde, atendiendo a efemérides que muchas veces son también discutidas, pues, y aprovechando, y quiero ya poner en valor, que tenemos científicas de calado en esta ciudad y que tenemos que sacar pecho y además ponerla en valor y sacar y establecer y poner en marcha este tipo de eventos, ¿no? Para que sean conocidas, pues me lo habíais puesto muy fácil, ¿no? Era algo que ya teníamos y que queríamos poner en marcha. A algunas de vosotras yo ya se lo había comentado. Oye, para el día lo mismo hay que aprovechar que contamos. Granada es ciudad de la ciencia. Queremos que Granada, además de ser bueno, una potencia, porque lo somos, si dejamos un poquito de vez en cuando el lamento y todas esas cosillas, pues somos una potencia en muchísimas cosas. Tenemos pues eso, una universidad que hace que tengamos lo mejor que se puede poner en una ciudad, que son los recursos humanos, en este caso, todas las personas que se forman. Tenemos además nuestros recursos patrimoniales, naturales, turísticos, pero que no se nos olvide que tenemos eso también, que tenemos un potencial científico muy importante y que hay que sacarlo y también convertirnos en referencia de eso. Así que Isabel Márquez, María José Sánchez, Josefa Masegosa y Matilde Barón, que aquí me acompaña, pues son las que esta tarde nos van a enseñar cómo se puede ser mujer científica y además ser de una, no una científica, sino ser científicas de excelencia. Yo tengo a mi lado a Matilde Barón, ¿vale? Matilde Barón se va a encargar de moderar esta mesa de esta tarde. Pero quiero que sepáis que es un lujo de moderadora también, ¿no? Ella se va a encargar luego de presentaros a las que van a participar, a las mujeres que participan en esta mesa. Pero yo quiero además, pues bueno, hacer lo que me corresponde con Matilde, que es la directora de la Estación Experimental del Zaidín, un centro de ciencias agrarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Granada. Ha sido miembro de la Comisión de Ética es que me cuesta hasta trabajo, bioética del CSIC y además representante del CSIC en la Comisión Ejecutiva del Parque de la Ciencia y es actualmente miembro de su comité de bioética. Es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada, en ambos casos con premio extraordinario. Durante 2 años fue investigadora visitante de la Universidad de Constanza en Alemania. Su línea de investigación se centra en el estudio de técnicas de imagen para detección del estrés de los cultivos agrícolas y su uso en la agricultura de precisión. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación nacionales en este tema y tiene abundantes publicaciones al respecto, así como tesis doctorales dirigidas. Ha coordinado proyectos internacionales con países como Hungría, República Checa, Bulgaria, Alemania y Marruecos y ha recibido un premio de cooperación internacional, la medalla Gábor Fakar de Hungría. Entre otras actividades paralelas, conviene destacar que fue delegada en Andalucía durante 10 años del Colegio Oficial de Biólogos, del que actualmente es colegiada de honor. Es una apasionada de la divulgación con especial énfasis en visibilizar a las científicas del pasado y el presente para estimular vocaciones entre las jóvenes, habiendo conseguido, no sé lo que es, Espérate que lo... esto. Sí. Bueno, la Estación Experimental del Zaidín, al igual que el Instituto de Astrofísica de Andalucía, tengo que decir, tenemos el distintivo de igualdad de género que concede la presidencia del Consejo. Es que para ponerme la sigla a veces me pierdo. Estación Experimental del Zaidín. Además de conocer su línea de investigación
el estrés vegetal, reivindicando la complejidad vegetal y el papel esencial de las plantas en nuestras vidas. Así ha colaborado en iniciativas como Semanas Anuales de la Ciencia y la Tecnología, la Noche de los Investigadores y las Investigadoras, o las actividades de la Mesa de la Ciencia de Granada y otras ciencias inclusivas. Ha participado en exposiciones, publicado en diversos medios artículos divulgativos sobre los temas anteriores, participando en programas de radio y televisión e impartido conferencias de divulgación a distintos sectores granadinos, nacionales e internacionales. Además de todo eso, porque hay que decirlo, porque así tenemos que empoderarnos las mujeres, contando todo lo que hemos hecho y todo lo que somos, es hija predilecta de la provincia de Granada. Así que creo que tenemos no solamente una mesa de lujo, sino también una moderadora de lujo. Y para ella quiero también un aplauso y ya doy paso a la mesa. Muchas gracias. Una cosa muy importante es que esta tarde vais a ver, si veis aquí en la mesa, levanto un poquito, tenemos unas mariposas que están hechas de crochet, la cajita de cartón, que bueno, que ese platito, tiene las mariposas moradas del proyecto El latido de las mariposas depende de nuestra actitud. Es un regalo que nos hace la asociación AMEFA de Albolote, que ha sido Premio Menina de Andalucía en el 2021 a propuesta de la Delegación de Gobierno por la participación y la difusión. Estas mariposas las pueden coger, espero que haya para todo el mundo, hay suficientes, me dice, pero os voy a pedir que lo hagáis al final del acto, porque como veis estamos emitiendo, entonces para que no haya mucho. Pero quiero que sepáis que es un proyecto que surge, el hecho de las maripositas, un proyecto que surge como homenaje a Martina y Nerea, víctimas de la violencia vicaria, desgraciadamente seguro que las conocéis todas, y pretende educar en igualdad y respeto para prevenir la violencia de género. Así que le doy las gracias a la asociación, espero que se lo transmita y cuando terminemos, si queréis, pues paséis a recoger una mariposa que además es tan preciosa. Muchísimas gracias. Venga. Buenas tardes, muchas gracias Ana por la presentación y paso a presentar a mis compañeras de mesa. Y lo cierto es que me lo van a poner muy fácil, pero de entrada me lo han puesto muy difícil, porque resumir currícula como lo suyo es francamente complicado. Tenemos una ausencia, las humanidades también iban a estar presentes en esta mesa con Margarita Sánchez, es una mesa de mujeres premiadas en los últimos años en la ciudad y en la provincia de Granada, pero Marga Sánchez, la vicerrectora de Igualdad, que es una investigadora en prehistoria, pues está en estos momentos en otro acto fuera de Granada. Paso a presentar a la investigadora que tengo a mi izquierda, María José Sánchez. Actualmente María José Sánchez es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Es directora del Registro de Cáncer de Granada. Es directora científica del Instituto de Investigación Biosanitario de Granada e investigadora distinguida de la UGR, donde tiene una notable labor docente. Además, lleva el registro de cáncer de Granada, como decía, nada menos que desde 2009, y es coordinadora del área de cáncer y de la plataforma de registro de enfermedades. Dirige numerosos proyectos de investigación relacionados con la etiología, la asistencia y la supervivencia de pacientes con cáncer. Además, es investigadora principal de distintos proyectos del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red, dedicado fundamentalmente a epidemiología y salud pública. Es también investigadora principal de otra red de proyectos sobre medicina predictiva, que lo que tratan es en implementar la medicina de precisión, la medicina personalizada y predictiva en el sistema español de salud. Bueno, como docente participa y coordina en distintos programas de doctorados de la Universidad de Granada y tiene una labor muy importante en lo que se conoce, yo aquí con las siglas también he tenido algún problema, lo he tenido que buscar, en EPIC España,
que realiza un estudio prospectivo europeo sobre cáncer y nutrición. Esto es un resumen muy apresurado, es una oncóloga de prestigio y además yo ayer que María José yo solamente la conocía cuando le dieron el premio Granada Ciudad de la Ciencia, pero ayer tuve ocasión de hablar con ella en el Congreso del PTS y me di cuenta de que era una investigadora y una médico muy cercana a sus pacientes, cosa que como sabéis siempre es de agradecer. Y a continuación pues voy a presentar a dos compañeras muy queridas, nos conocemos desde hace muchos años, son también investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y son socias y han ocupado cargos directivos en la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. En primer lugar voy a presentar a Pepa Masegosa. Pepa es de Almería, ella lo recuerda siempre, que es de Oria, y obtuvo la licenciatura y posteriormente el doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad de Granada, aunque hizo un máster de Ciencias en Sussex, en el Reino Unido. Y su actividad profesional ha ido paralela la parte de astrofísica con la parte dedicada a estudios de género y mujeres y ciencia. En algún momento nos tendrá que explicar las cosas tan espectaculares en las que trabaja, como el encendido de la formación estelar violenta. Pepa, suena divino. La actividad nuclear en las galaxias y la formación y evolución de galaxias e incluso los cartografiados extragalácticos. Todas ellas han publicado cientos de artículos y tienen miles de citas. Pepa, además, como decía, ha hecho mucha labor en el tema de mujeres y ciencia, en programas, por ejemplo, como la UNED Mujeres en las Estrellas, y, como decía, fue cofundadora del nudo de AMIT, de las Asociaciones de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en Andalucía. Ha sido también vocal de la Comisión de Mujeres y Ciencias del Consejo y también ha sido premiada con el premio Granada Ciudad de la Ciencia en 2018. Y tenemos también a otra astrónoma, hoy vamos a tener que mirar mucho a las estrellas, o a las galaxias, o a las explosiones violentas que ocurren en el espacio, Dios sabe. Es Isabel Márquez, y Isabel es licenciada en Astrofísica por la Universidad Complutense y doctora por la Universidad de Granada con premio extraordinario. Y ella hizo su investigación postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de París. Bueno, su investigación se centra en la actividad nuclear de galaxias. Esto me lo has puesto un poquito más fácil. Y actualmente es vicedirectora de Ciencias del Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero es la directora científica del programa Severo Ochoa, de Centros de Excelencia en España. Y luego hay una cosa que a vosotros os sonará, a lo mejor como, ¿y eso qué es? En el currículum de Isabel está en los comités de asignación de tiempo de observación en distintos observatorios, como Calar Alto o como nada menos que el telescopio espacial Hubble. Para mí me parece muy importante porque uno de los problemas que tuvieron las astrónomas para investigar es que no le daban tiempo de observación en los observatorios. Sí, eso lo puedo comentar muchísimo mejor. Y ha desarrollado también una gran actividad en la Sociedad Española de Astronomía, en el campo de mujer y astronomía y en otras asociaciones en mujeres en la física. También ha recibido el premio especial de Granada Ciudad de la Ciencia en la innovación y ha desarrollado un papel muy destacado, como he intentado resumir, en la visibilización del papel de las mujeres en la astronomía, ¿no? Así que enhorabuena por todo lo que habéis hecho hasta ahora y por lo que vais a hacer. Entonces, hemos pensado, y ellos estaban de acuerdo, que lo mejor sería enfocar esta mesa redonda como una tertulia, que fuera informal. Yo voy a empezar haciéndole algunas preguntas y luego podemos pasar a que el público también preguntéis y vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible. La primera pregunta que yo tengo en un día como hoy, como se necesitan referentes para las niñas y para las adolescentes para que se animen a ser científicas, os preguntaría a cada una de vosotras qué científica de vuestra área, con descubrimientos, yo diría que notables, en este siglo, en el siglo XXI, escogeríais como modelo para niñas y adolescentes. Empezamos por María José. Bueno, muchas gracias por la presentación, Matilde, y gracias por la invitación a compartir
esta mesa con vosotros y, bueno, con las compañeras de mesa que me abruman también, ¿no?, de conocer todo lo que trabajan. Probablemente, si tuviera que definir una persona que es como mi referente, pues hablaría de la doctora Marina Pollán. La doctora Marina Pollán es especialista en medicina preventiva y salud pública, nació en León, estudió en Salamanca, se doctoró en la Universidad de Madrid y fundamentalmente a lo que se ha dedicado ha sido a la prevención del cáncer y al estudio de la epidemiología del cáncer. Probablemente su mayor aportación ha sido tratar de ver cómo la densidad mamográfica, es decir, cuando a las mujeres en los programas de detección precoz nos hacen una mamografía, ver cómo en aquellas mujeres que tienen una mayor densidad mamográfica, que no tiene nada que ver con el volumen que tengan las mamas, sino con la densidad que tiene la mama radiológicamente, pues cómo esas mujeres están a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama y cómo hay que mostrar especial énfasis en la detección y en el seguimiento de estas mujeres, porque su riesgo está muy aumentado en el caso del cáncer de mama. Ella actualmente trabaja en el Centro Nacional de Epidemiología en Madrid, en el Instituto de Salud Carlos III, es la directora del centro. Hasta hace unos años ha sido la jefa del Servicio de Epidemiología Ambiental y del Cáncer en este Centro Nacional de Epidemiología y además es la directora científica del Centro de Investigación Biomédica en Red, en Salud Pública y en Epidemiología, una de las estructuras más importantes en el ámbito de la salud en nuestro país. Y por último, decir que ella ha sido la persona que, por razones de la pandemia, ha tenido que cambiarse sus chaquetas y aprovechar de algún modo pues todo el conocimiento que había obtenido, no solo trabajando en la epidemiología del cáncer, sino también con los métodos de investigación en salud, para poder coordinar el estudio de seroprevalencia que se ha hecho, el estudio N-COVID que se ha hecho en la pandemia de COVID, para conocer cuál era la prevalencia de la enfermedad en la primera ola que tuvimos de pandemia. Era muy importante saber qué porcentaje de la población había sido infectada por el COVID, y ella fue la persona que lideró, coordinó y en un tiempo récord pudieron hacer este estudio, ¿no? Para ella mi máxima admiración, es de la que aprendo y comparto con ella muchos proyectos de investigación y desde luego creo que es una persona de referencia que trabaja también mucho en el ámbito de la docencia y en el ámbito de la divulgación que tanta falta nos hace en la divulgación de la ciencia. Yo, la persona que siempre la menciono, porque creo que es muy importante hacerlo, es Margaret Burbidge. Ella ha muerto hace un par de años, y esta viene ha estado a caballo entre el 20 y el 21. ¿Y por qué a mí me inspiró siempre Margaret Burbidge? Esta mujer tiene una historia larga. Su gran contribución es enseñarnos cómo ocurre la nucleosíntesis en los interiores de las estrellas. Es decir, ella se dio cuenta que la abundancia de cada elemento químico dependía del peso atómico de forma en relación inversa. Es decir, el hidrógeno era el más abundante y así, el uranio sería el menos abundante. Ella, cuando todo esto lo hizo en plena Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron a la guerra, ella se fue, dijo, ¿qué hago? Pues, ¿cómo puedo ayudar? Enseñando, estudiando. Entonces cogió los telescopios que había a su alcance en Inglaterra y se puso a hacer este trabajo. Como fruto de ese trabajo le dieron el premio Nobel a su colega Fowler, a pesar de que la publicación era Burbidge, Fowler y Hoyle. La comunidad astronómica mundial se enfadó mucho porque no tenía el premio Nobel Hoyle, pero no se dijo nada de Margaret Burbidge.
De anécdotas se pueden contar miles, y lo que yo aprendí de ella es que cuando la primera vez que ella quiso observar en Monte Palomar, le dijeron que no se podía porque no estaba previsto que las mujeres observaran en Monte Palomar. Ponte de cara al micrófono. Que tenían que estaba solamente, no había suficientes aseos y este tipo de cosas, no había infraestructura. Y ella, ella lo contaba, que en vez de deprimirse, dice, hay que buscarle la vuelta. ¿Cómo le buscó la vuelta? Ella tenía un marido que era físico teórico o astrónomo teórico, y entonces dijo, bueno, pues que mi marido pida el tiempo de telescopio, yo voy con él. El marido no tenía ni puñetera idea de cómo observar. Yo voy con él y hago mis observaciones. Entonces, creo que es muy importante trasladar ese mensaje. No te dejes vencer por la barrera, sino que intenta romperla, darle la vuelta y para llegar a otro sitio. Esta mujer, bueno, fue directora del Royal Greenwich Observatory, donde yo trabajé. Yo la conocí ahí, en el Royal Greenwich Observatory, pero duró muy poco porque decía que algo así como en Inglaterra, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas inglés, convocaba a todas las eminencias inglesas, pero se olvidaba de convocar a ella. Incluso convocaban a su marido, pero cuando tenían alguna reunión, pero ella como si no existiera. Entonces, después de pasar 18 meses en esa situación, dijo, mira, a mí ya esto no me interesa y yo me voy a dedicar a mis estudios de astronomía y, bueno, y ellos que se arreglen. Entonces, creo que es una mujer prodigiosa y creo que lanza un mensaje muy, muy importante. Y es, intenta buscarle la vuelta para que pueda ser científica. Isabel. Sí, vale, sí, de acuerdo. Pues venga. Apagamos este. Muchas gracias. Hola, pues, buenas tardes y muchas gracias también por esta idea de encuentro magnífica. Yo cuando empiezo a hablar sé por dónde empiezo y no sé por dónde termino, pero intentaré ser un poquito breve. Para mí, voy a responder mal a la pregunta, lo digo ya desde el principio, porque no te voy a decir una, ¿vale? Te voy a decir más de una, al menos dos. Entonces, eso, y lo que salga. Mi astrónoma referente inicial es Vera Rubin, porque simplemente fue la primera autora de un artículo que yo me estaba estudiando el primer año de la tesis, que fui consciente de que era una autora, y fue la primera vez que me di cuenta de que en mi cabeza, y siento decir que en la del resto de las personas que trabajamos en esto, los autores los teníamos con su apellido, Rubin, VC Rubin, y pensábamos en un señor. Entonces, esta señora ya entonces era conocida, y alguien dijo, ¿por qué ella? Y yo dije, ¿cómo ella? Y era un referente para mi propia tesis. Esta señora fue quien descubrió que en las galaxias que son como la nuestra, que son espirales, que tienen una estructura que es como un plato llano donde se mueven unos brazos hacia alrededor, pues que en estas galaxias había materia oscura. Cuando mandó este resultado en un congreso en Estados Unidos, al día siguiente salió en la prensa, en el New York Times o semejante, diciendo joven astrónoma descubre el origen del universo o algo parecido. No, perdón, joven madre descubre el origen del universo o algo parecido. Le dieron crédito cero. Todo esto yo lo he sabido mucho tiempo después, ¿vale? Y Vera Rubin, a mi entender, pero no solo a mi entender, sino el de una gran parte de la comunidad astronómica astrofísica mundial, tendría que haber recibido el premio Nobel. Y desgraciadamente hace muy pocos años, pues muy poquito, murió y entonces pues no lo tendrá, como ha sido el caso de otras mujeres a lo largo de la historia. Pero como ya he anunciado que iba a decir mal la pregunta, a contestarla mal, yo creo que es importante también el que seamos conscientes de que los referentes fantásticos, maravillosos, merecedores de Nobel son muy buenos. Y a veces son tan buenos que nos hacen parecer que no vamos a alcanzarlos jamás. Por eso también es muy importante tener referentes que no son
según quien lo diga, merecedores de premio Nobel o que salgan en el no sé qué periódico, que sean referentes próximos y no por ello menos importantes y menos relevantes. Y entonces yo no puedo no decir que para mí mi maestra, no solo en astrofísica, sino también en las cuestiones de visibilización de las mujeres, es Pepa Masegosa, que la tengo aquí al lado. No, es verdad. ¿Eres tú la jefa? No, da igual. Y entonces creo que es importante que se sepa que esto puede seguir siempre que seamos capaces de transmitir de generación en generación que estamos juntas. Me gustaría decir que estamos juntos y juntas, pero por ahora no. Entonces, bueno, pues por lo menos que estemos juntas. Y bueno, pues la sororidad, eso que yo también aprendí ya con más edad de la que convenía, efectivamente es muy importante. Y además aprovecho para darle las gracias por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por mí, ¿vale? Me encanta. Así que, un abrazo. Bueno, gracias a todas. Yo creo que también tenemos que hacerle un homenaje en un día como hoy y en plena pandemia, porque todavía no nos lo hemos quitado de encima, gracias a los epidemiólogos, pero gracias a las que han llamado las damas de las vacunas, ¿no? Empezamos en la historia con Lady Montagu, con la enfermera Isabel Zendal, pero ahora, en los últimos años, tenemos a la húngara, la turca de tercera generación, las que han desarrollado las vacunas de Pfizer, de AstraZeneca, la Katalin Karikó, que fue la que consiguió que el ARN mensajero fuera estable y fuera útil para las vacunas y también para tratamientos de oncología. Y yo quería recordar, somos algunas de nosotras investigadoras del CSIC, pues Margarita del Val y a Isabel Cholá, que están trabajando también en vacunas COVID. Entonces ahora voy a hacer una pregunta. Sí. Déjame añadir una cosa, y es Olivia Sabuco, que era manchega, que escribió un libro muy importante de medicina y que inventó la mascarilla en el siglo XVI. Por tanto, yo creo que se puede unir a las que han... Estupendo, Edu, muchas gracias. La incluimos también. Y bueno, ahora os voy a hacer una pregunta, primero una a María José y una común a vosotras dos. María José, yo en una investigación como el cáncer me pregunto qué papel juegan la razón y el reto intelectual, porque no voy a decir nombre, pero hace muchos años fue un poco escandaloso que un gran investigador en oncología dijera que a él no era lo que le preocupaba curar a los pacientes, sino el reto intelectual que significaba cómo el cáncer evoluciona. Entonces mi pregunta es, ¿qué papel juega la razón y el reto intelectual frente a la emoción, la compasión o el altruismo para una médico dedicada a la oncología y una epidemióloga como tú? Pregunta un poco difícil, Matilde, ¿eh? Ya vamos entrando en materia. Yo creo que realmente las personas que nos dedicamos a la investigación del cáncer, hay como distintos perfiles. Hay algunos que tienen que hacer investigación más básica en el laboratorio, otros investigación clínica con los pacientes y otros investigación epidemiológica con lo que es toda la población, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que prima el compromiso, el entusiasmo, las ganas de ayudar y el fin final de cualquier persona que hace investigación en biomedicina es una mejor atención a las personas, a los pacientes, tratando de que vivan más y con mayor calidad de vida. Sin lugar a dudas, esa tiene que ser un poco como la razón de ser de la persona que se dedica a la investigación. Sabéis que la investigación es una labor que, bueno, pues que a veces es difícil por el tiempo que hay que dedicarle a esta investigación, porque no hay límites, hay que tener entusiasmo, hay que tener ganas, tesón, voluntad, y yo creo que, claro que a veces yo no hablaría tanto de compasión ni de emoción o de altruismo, sino más de empatía, ¿no? Empatía con esas personas a las que queremos ayudar. Y también qué podemos hacer para prevenir las enfermedades, ¿no? O sea, y abordar lo que es la enfermedad como desde el punto de vista biopsicosocial, ¿no? Y en ese sentido, para mí, yo creo que no es tanto la razón o
el reto intelectual para las personas que hacen investigación. Claro que nos llevamos satisfacciones cuando logramos cosas en el ámbito de la investigación, pero no son retos personales, son retos en función y en beneficio de la comunidad científica. Y a fin de cuentas, nuestra última misión son las personas, los pacientes, los enfermos, ¿no? Por un lado, os diría la prevención y el diagnóstico y la curación, ¿no? Y también intentar que esas personas vivan el mayor tiempo posible y con la mayor calidad de vida posible, ¿no? Yo creo que esto hay que hacerlo por pasión, por empatía, con esfuerzo, pero nunca como reto intelectual para nada. Por lo menos yo nunca lo he vivido así, ni la mayor parte de la gente que conozco. Consuela mucho saberlo. Y ahora es una pregunta con una digresión previa para Pepa y para Isabel. Ayer leía yo, Pepa, una entrevista, gracias Emilio por mandarme la entrevista a medianoche, en que tú decías, citabas a Isabel, y que Isabel comentaba que en la investigación hacen falta generales con galones, pero que hacen falta también soldados rasos y toda la escala. Y sé que tú también defiendes, y Isabel ya ha apuntado algo, que no todos tienen que ser genios como Marie Curie, que las chicas que van a hacer investigación no tienen que pensar en escalar las cumbres de la excelencia, sino que incluso tú buscas a veces pues, doctorandos o doctorandas que sean muy currantes, muy trabajadoras. Entonces, yo quería que cada una de vosotras me aportase un poco de ideas sobre esta especie de elogio de la mediocridad bien llevada. Bueno, le paso la palabra a Isabel, que ella es la que acuña lo de los generales y la tropa. Yo lo de los generales y la tropa, es que mi padre era hijo de militar, el pobre no pudo serlo porque a su padre lo quitaron de en medio en la guerra civil porque era del otro lado. Y entonces él siempre nos educó como si él fuera militar, con lo cual a mí se me quedó. Y yo esto lo aplicaba, esto del ejército, del equivalente del ejército, en general a la ciencia. Es decir, y me acuerdo de esa conversación con relación a una figura muy importante entonces, que fue hace como, pues, puede ser 20 años, socorro, que fue cuando salieron los Ramón y Cajal, los contratos Ramón y Cajal. Entonces, claro, pues yo decía, no, sí, esto está estupendo, está fenomenal, los contratos Ramón y Cajal están estupendos. Pero es que si tenemos nada más que contratos Ramón y Cajal, 5 además, pues ¿qué hacemos con eso? Porque si alguno se va, ya hemos perdido una quinta parte. O sea, en fin, que esto es un horror. Entonces yo siempre he defendido que se necesita pues una población suficiente, bueno, y creo que todo el mundo estará de acuerdo que eso mismo se aplica al deporte, ¿no? Decimos que si no tenemos medalla, pues porque no tenemos cantera, o como se llame, esto he dicho bien, ¿no? Sí. Pues un poco el equivalente, que a lo mejor el símil bélico o militar pueda no ser el más afortunado seguramente, pero que yo lo que estoy profundamente convencida de que para tener una población que investigue y que consiga, y además eso lo ejemplifica, por ejemplo, el sistema americano. Allí tienen una masa de investigadores e investigadoras de todos los niveles, que lógicamente de ahí es de donde sale luego la gente premiada. Eso yo lo veo como natural. Y no es que yo diga que las personas son mejores o peores por estar donde estén, independientemente de que algunos, eso también lo sabemos, pero que algunos de los que descollan no son de lo más simpáticos, pero en fin, que eso también, de los simpáticos y no simpáticos lo hay en todas partes. Pero efectivamente yo creo que no se puede pretender tener un ejército de cazas bombarderos simplemente. Esa es la idea que yo siempre he dicho. Bueno, yo siempre, quienes me habéis oído en más ocasiones, siempre digo, y a la gente le molesta cuando digo, hablo en ciencia de mediocridad. ¿Por qué hablo en ciencia de mediocridad? Porque a mi alrededor hay gente normal, mediocre, no es que significa en plan despectivo de que se haga mala ciencia, sino gente normal. Es decir, si los únicos referentes que vamos a tener son personas como Marie Curie o como la que yo mencioné antes de Margaret Burbidge o Vera Rubin, pues creo que la mayoría no deberíamos de ir de esta profesión.
Entonces, sin embargo, yo creo y siempre busco gente que tenga ganas de aprender. Entonces, creo que la ciencia progresa con esos grandes equipos, con gentes que tengan curiosidad científica, más que con ¿de qué me sirve a mí tener una persona que es súper brillante, que está metida en su cubículo y que no se comunica y que además no tiene ningún interés en comunicar lo que sabe a los demás? Entonces creo que yo soy defensora, y bueno, en el instituto me han oído muchas veces decirlo, de los equipos, de tener un buen equipo. Es más importante que tener 2 o 3 mentes brillantes. 2 o 3 mentes brillantes no hacen grandes institutos. Yo creo que, por ejemplo, aquí les voy a romper una lanza por el instituto nuestro. El Instituto de Astrofísica de Andalucía es como es gracias a una serie de gente que empezó y que creía en la comunidad, en hacerlo todos a la vez. Era gente generosa y gente que no le importaba tener, ser, pues, qué sé yo, que aparecer en el telediario todos los días, sino que fue más un instituto generado así. Y ese es el instituto que yo intento conservar, aunque, bueno, a mí me quedan ya menos años, pero intento transmitírselo a la gente joven, que ese espíritu de ir todos a la vez es lo que hace las instituciones grandes. Sí, bueno, hay que resaltar que la investigación es una labor de equipo, ¿no? En general, o sea, que no es un genio, como dice Pepa, encerrado en su torre de marfil y que no comunica nada. Es decir, la investigación es una labor de equipo. Yo quería señalar que son importantes las científicas, pero también las técnicos y los técnicos de laboratorio, que debemos animar a las chicas a que hagan carreras de ciencia, pero también a que hagan FP. Nuestra experiencia, por lo menos en la Estación Experimental del Zaidín con alumnos de FP, es excelente, en robótica, en temas de análisis clínico y luego trabajar en nutrición animal. Es decir, también tenemos que animar esas vocaciones. María José, yo ahora te iba a preguntar si en tu especialidad, entiendo en la oncología y en la epidemiología, ¿ves actualmente barreras para las mujeres o para las que intentan, después de terminar medicina o desde otras especialidades, otras carreras, acceder a ella? ¿Ves barreras para las mujeres que pudieras identificar? A ver, la investigación en el ámbito de la biomedicina es muy multidisciplinar. Son muchas las carreras que se pueden hacer para luego, porque efectivamente comparto lo que se ha dicho del trabajo en equipo y también del trabajo multidisciplinar, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto medicina, farmacia, enfermería, nutrición, biotecnología, trabajamos con estadísticos, con matemáticos. Barreras que tengan, pues las barreras que hay es, yo creo que por un lado las dificultades para acceder no a las carreras, que las carreras en el ámbito de la salud están muy feminizadas, pero muchas de ellas, muchas de las mujeres no continúan en el ámbito de la investigación, sino que se dedican más pues a trabajar pues como enfermera, como médico, como fisioterapeuta, etcétera, ¿no? Aquí me gustaría resaltar la dificultad que tiene una persona que hace asistencia, tanto enfermería fundamentalmente como medicina, para combinar y compatibilizar. Son muy pocas las posibilidades que hay a día de hoy para poder compatibilizar la carrera asistencial con la carrera investigadora. Entonces tienes que decantarte, y una persona que ha hecho medicina, cuando termina, aparte de poder hacer el MIR, tiene que decidir, cuando está haciendo ese MIR, que prácticamente casi todo el mundo accede al MIR para hacer una especialidad, tienes que decidir si quieres trabajar en un hospital dedicado a la asistencia o si quieres trabajar haciendo investigación. Y probablemente por la vocación que muchos tenemos, pues es difícil dar el paso. Y aquí sí que muchas científicas tienen que tener esa vocación para decir, como es tan difícil poder compatibilizar las dos cosas, que es lo que la mayoría querríamos, pues tenemos que decantarnos
por hacer investigación únicamente, ¿no? Y en ese sentido, pues las posibilidades que hay de hacer investigación por la precariedad que hay en el ámbito de la biomedicina para hacer investigación, pues es muy importante y probablemente ese sea el obstáculo más importante con el que nos encontramos, ¿no? Posibilidades de carrera investigadora en el ámbito de la biomedicina, ¿no? Y la dificultad personal y social, la gente no entiende que el médico se dedica a investigación, tiene que dedicarse a ver pacientes, ¿no? Yo creo que esas serían los dos aspectos, las dos barreras más importantes, ¿no? Y para las mujeres, pues, es difícil, ¿no? Y creo que esto puede ser compartido también con los hombres, ¿no? El querer decir, hago solo asistencia a mis pacientes o me dedico también al ámbito de la investigación y cómo podría compaginar las dos cosas, que sería como lo deseable, ¿no? Y a Pepa y a Isabel, yo les quería preguntar, estamos hablando de las carreras desde las que se accede a vuestras respectivas especialidades. Entonces, en astrofísica sé que hay muchos matemáticos y matemáticas, físicos y físicas, pero son carreras que parece que desalientan a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sé que habéis hecho muchas cosas en ese sentido para alentar vocaciones, pero, digamos, hacedme una labor propagandística de las carreras por las que se accede a astrofísica y cómo animaríais a las chicas que todavía no han elegido una carrera universitaria. ¿Yo? Vale, pues yo como siempre te llevo la contraria. Yo no animaría a las chicas lo primero. Está muy bien animar a las chicas, pero es que parece que siempre tiene que cargar sobre nuestras espaldas la solución de los problemas que no hemos creado nosotras. Entonces, yo lo que animaría sería sobre todo a la comunidad educativa en general, que es quien tiene que hacer un esfuerzo brutal por, desde, ya lo ponía en el vídeo ese de las Matildas, que no aparecen las mujeres en los libros, y eso es fundamental, porque cuando tú no ves que algo existe, es que no existe. O sea, tú piensas que no existe. O sea, yo de pequeña en algún momento quise ser directora de orquesta y mi madre me dijo que es directora de orquesta, eso no existe, efectivamente. Pues no. Y entonces ahí es donde se tiene que poner el esfuerzo. Pero no solo en la comunidad educativa, quiero decir, la comunidad educativa ampliada, por supuesto, a las familias, que son referentes. Entonces, el problema con las niñas que desaparecen de las carreras técnicas es tan temprano que no se puede esperar a que lleguen a estudiar, a querer que estudien física después de segundo de bachillerato, ya es tardísimo. Hay mucha parte del profesorado responsable de animar a las chicas a que hagan cosas de letras, porque como van a hacer una ingeniería. Entonces, pues yo creo que es que ahí hay una responsabilidad que no está en las niñas, está en los adultos, ¿vale? Está en querer cambiar el sistema. Tenemos que querer cambiar el sistema, si no, esto ya me lo digo yo mucho, lo del efecto Barniz. El efecto Barniz de acordarnos de esto el 11 de febrero, o como suerte entre el 11 de febrero y el 8 de marzo, que está muy bien ya de entrada, pero no sirve a la larga escala. Pues el barniz sirve para dar una capa por encima, pero no le arregla la madera por dentro. Entonces, esto es una cosa muy complicada, es complicadísima, es cambiar una estructura y es cambiar nuestra propia manera de pensar y nuestros sesgos que los tenemos metidos a sangre y fuego desde hace casi, yo diría que miles de años. Entonces, pues las niñas, ¿qué le decimos a las niñas? Lo mismo que a los niños, para empezar. Eso sería importantísimo. Desde que nacen, decirle lo mismo. Y el problema es que no les decimos lo mismo. Entonces, ¿qué les decimos? Decimos, vosotros podéis, vosotros y vosotras. Es decir, como personitas que sois, estáis aquí y tenéis unas capacidades que son independientemente de que son lo que vosotros queráis ser y vosotras. Entonces, el problema está justamente en no tener que decirles nada diferente, sino que lo que hay que hacer es intentar creernos primero que somos iguales y que, por consiguiente, pues, bueno, esto tiene, pues, claro, que no enseñemos a nuestras niñas y a nuestras adolescentes que la prioridad en sus vidas son cosas que no ocupan tiempo para los demás y para ellas mucho, tiempo y pensar. Entonces, pues, eso, básicamente, que nos lo digamos a los que estamos por encima, más que a ellas. Bueno, yo creo que el 11 de febrero y estos días así especiales ayudan mucho si se sabe hacer bien. Y ayudan mucho porque, bueno, como dice Isabel, hay que hacerlo en las etapas muy tempranas.
muy temprana. Entonces, bueno, esta mañana tuvimos ahí una mesa redonda en el Parque de la Ciencia, donde asistieron escolares y donde se les transmitió una serie de modelos de mujer que bueno, seguramente se les quedó. Bueno, a mí uno me impactó mucho porque yo nunca en biología me estudié las serpientes. Yo pasaba porque me daba horror. Y ahí estaba una especialista en serpientes, que a mí personalmente me impresionó. Bueno, es que creo que hay que empezar pues con una educación, y en el instituto empezamos primero llamando a la gente de secundaria y haciendo el día 11 de febrero y el 8 de marzo para la gente de secundaria. Después nos dimos cuenta que era tarde, que la gente de primaria es donde tienes que incidir mucho en la gente de primaria, porque ya los de secundaria pues como que tienen ya ya las trayectorias hechas. Hay muchos problemas, muchas barreras que romper. Yo personalmente hay una barrera en este momento que me preocupa muchísimo, y es el tema de la tecnología, el tema de los juegos, el tema de los videojuegos. Hay gente que me han contado, porque lo han vivido como experiencia propia, que a las chicas cuando entran en un videojuego se las echa literalmente y tienen que asumir, ponerse nombre de varón para poder jugar. Entonces todo el tema de la informática y de los videojuegos creo que es algo que nos lo tenemos que hacer mirar, que se lo tienen que hacer mirar en los niveles educativos básicos, en los colegios y en los planes de estudio, porque el problema es que las chicas se están quedando fuera en el tema de la tecnología. Y ahí, bueno, pues los efectos se verán, pues no sé, unos pocos años después, pero ya veremos lo que nos pasa con esto. Yo creo que lo que habéis dicho estamos de acuerdo todos, y yo pienso que también el público, ¿no? Lo que tú has dicho, Isa, por supuesto, o sea, faltan referentes femeninos en los libros. Siempre se dice, se estudia el 27, la generación del 27, pero ¿dónde están las poetisas del 27? Y luego has dicho al principio de la mesa redonda una cosa que no es anecdótica, y es que en ciencia normalmente cuando publicamos con la inicial y el apellido. Yo tardé 30 y tantos años en enterarme que un libro que teníamos nosotros, Edu seguro que también se acuerda del de anatomía vegetal, el Esau, pues el Esau era Catherine Esau, ¿no? Entonces tuve que dar una charla sobre mujeres fisiólogas vegetales, y entonces ya sí había bibliografía de mujeres que en la historia han hecho contribuciones notables en la fisiología vegetal, con lo cual no es anecdótico tampoco. Y por supuesto, la presencia de los libros es algo que se está reivindicando muchísimo en los últimos años. Y el tema de la tecnología es que yo creo que sería como para una mesa redonda solamente dedicada a eso con especialistas. Invitaremos al concejal de Ciencia, Paco Herrera, ¿no?, que es un especialista en el tema, a que hablemos de esa cuestión en algún momento. Y creo que a lo mejor, aunque luego podamos seguir en la mesa preguntando cosas, a lo mejor es el momento de que intervengáis desde el público. Emilia. Yo quería decir una cosa a propósito de la... Bueno, lo primero, felicitaros, aunque eso tenía que hacerse al final, ¿no? Me encanta que estéis aquí, y mi intervención es a propósito de lo que ha dicho Pepa sobre el entrar que en primaria, que en secundaria ya se llega tarde, con el tema de la tecnología de las niñas, que en secundaria se llega tarde, que hay que entrar en primaria. Y a mí me ha salido a mi vena educadora y coeducadora, porque ha sido mi trabajo durante 40 años. Y quiero deciros que es en infantil, 0-6 años. Mirad, sabéis todas que nuestros niños y niñas son como cintas vírgenes, ¿no?, que nacen ahí y están preparados para la socialización.
lo primero que le llega, además a través de toda la sociedad, el bombardeo socializador en 03, le llega en los cuentos a través de las imágenes, no a través de la escritura. Si en las imágenes no hay referentes, ni referentes genias, digamos, ni referentes de equipos mixtos, que sería lo lógico, cuando hay algo colectivo. Entonces van grabando, son como cintas vírgenes que van grabando en su mente y se van socializando ya en el sexismo y van adquiriendo los estereotipos. En el 3-6 ya está mucho formado, ya tenemos una socialización muy potente, que por supuesto se puede cambiar. Es decir, que nosotros tenemos, tanto niños como niñas, pues un proceso madurativo a lo largo de muchos años, que van a crearse, pues entre otras cosas, pues los modelos de sexualidad que le interesan o que no, etcétera. Pero cuando hablamos de estereotipo, del sexismo, es en 0-6 donde hay que empezar ya a jugar a todo iguales, a no establecer ningún rol sexual de ningún tipo, ningún lenguaje discriminatorio, espacios muy bien observados para que haya una equidad real, tanto dentro como fuera, en los espacios privados y públicos, la paridad en el profesorado, los materiales bien, lo que tú planteabas es global. Y unos medios de comunicación que ya está bien, que tendríamos que hacer un protocolo de verdad, en serio, para que nos sigan transmitiendo ese sexismo tan brutal y que está entrando en 0-6 años, que es ahí a donde hay que empezar. Gracias, Emilia. ¿Más preguntas, por favor? ¿O cualquier reflexión que se quiera hacer desde el público? No recuerdo tu nombre, pero sé que eres del centro artístico, no lo recuerdo. A ver. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Cueto, soy médico y ahora mismo ya estoy jubilado, bueno, ya tengo 71 años. Yo quiero plantear aquí un tema que creo que es muy importante y es maternidad y dedicación científica. Dedicación científica. Maternidad y dedicación científica en la mujer. Esto creo que es un tema que sería como para profundizar algo en él. A lo mejor es como para organizar una mesa redonda sobre este mismo tema, porque nada más. Muy bien, pues gracias. ¿Podéis ir respondiendo? Sí, ¿tú quieres intervenir también? Hola, buenas tardes. La verdad es que es un auténtico lujo estar esta tarde aquí con vosotras. A mí me gustaría saber vuestra opinión, porque Pepa ha hablado del acto que se ha producido esta mañana en el Parque de las Ciencias, que yo he asistido. Y me ha llamado la atención poderosamente decir, teníamos 4 mujeres fantásticas, como has dicho, yo estaba viendo la que, bueno, cualquiera de ellas, ¿no? Pero las culebras pues te impacta y más cuando tiene, y maravilloso. Pero el contexto, el mensaje que han lanzado, y es ahí donde yo lanzo la pregunta, es, en mi opinión, han hecho poca referencia a las niñas y a las mujeres. Estábamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Incluso ha habido un vídeo de una persona, de una mujer de la Estación Experimental del CEIDIN, donde animaba a los chicos como tal, ¿no? Entonces a mí me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Porque creo que el acto es maravilloso, pero como se diluye un poco el mensaje, ¿no? No sé, en vuestra opinión, si en el momento en el que estamos, en pleno siglo XXI, estamos ya en condiciones de no incentivar a las niñas a que lo hagan, no motivar a las niñas a que tú puedes conseguir lo mismo que puede conseguir el chico, ¿no? Que es la explicación que a mí me han dado, porque como ya os digo que me ha llamado mucho la atención, pues me he dirigido, bueno, ¿y dónde están las niñas, no? Vamos a motivarlas, porque, vamos, en mi opinión creo que hay una desigualdad más que patente y evidente, y querer trabajar como igual a algo que no es igual, que vivimos en un momento totalmente desigual, pues bueno, me ha llamado mucho la atención y quería saber vuestra opinión al respecto, ¿no? Si debemos
en estos momentos, seguir trabajando como igual, algo que creo que no es. Y ese mensaje de el día en el que estamos hoy, vamos a visibilizar que se trata de eso al final, que hay miles de mujeres referentes que han trabajado y que trabajan en la ciencia actualmente y siglos atrás, que parece como que no existíamos, ¿no? Como que bueno, que aquí han sido la supremacía masculina exclusivamente la que nos ha sacado de todos los problemas, ¿no? Entonces, me ha llamado la atención y me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Pues sí, si os parece, vamos a empezar primero por el tema de maternidad y dedicación científica. Perdón. Si os parece, vamos a empezar primero por lo que planteaba Antonio de maternidad y dedicación científica y luego te contestamos, ¿vale? A ver, yo creo que es muy importante el tema que has planteado de la maternidad y hay que resaltar algunas cuestiones, ¿no? No solo la maternidad, sino cada vez más el cuidado de las personas. Yo creo que hay que empezar a hablar y hay que seguir hablando de corresponsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que a la hora de... seguimos en una sociedad machista en la que lo que se plantea es que los cuidados, tanto de la maternidad como de las personas mayores, pues son de las mujeres, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues tenemos que avanzar mucho, ¿no? Y también hay que avanzar mucho en el tema de cuando se hacen la evaluación de los contratos de recursos humanos, hasta hace muy bien poquito, en la ANECA, cuando se evaluaba a las personas, a las mujeres, no se tenía en cuenta los periodos de maternidad. Todavía a nivel de Andalucía no se tiene en cuenta en la DEVA. Esto es una cosa muy grave, ¿no? Las personas ahora también pueden tener la baja por paternidad, pero las bajas por paternidad normalmente se cogen de forma, se van a coger, seguramente pocos padres se cojan la baja paternal de forma continuada como hacen las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que hablar de corresponsabilidad y sobre todo de que en todos los procesos de evaluación de la investigación y de la innovación se tengan en cuenta estos periodos de maternidad, paternidad o de cuidado de personas, ¿no? Y si queréis después ya respondemos a tu pregunta. A ver, yo creo que mientras, ligando un poco las dos cosas, porque me parece que son ligables, mientras nos sigamos planteando preguntas como esta, como de maternidad e investigación, y no la pongamos al lado, la de paternidad e investigación, creo que vamos mal. Creo que los hijos tienen madres y padres, y mientras los hijos solo sean de las madres, las mujeres tendremos un problema. Entonces, el problema sería ese. ¿Por qué los hijos no tienen padres y tienen madres solo? Porque eso, si no, no se explica, ¿vale? Porque la función que se nos asigna a las mujeres que somos madres, paréntesis, hay investigadoras que no son madres y que tienen los mismos problemas que las que lo son. Y eso lo dicen los números, por si acaso alguien no lo había sabido antes. Cierro el paréntesis. La paternidad-maternidad, por supuesto, tiene que ser corresponsable. Y cuando no lo es cuando hay problemas, porque los hijos son pequeños. Es decir, la madre, obviamente, porque somos animales, tiene unas partes concretas en el tiempo muy pequeñas, y yo esto lo llevo diciendo desde que nació mi hijo hace 24 años, es decir, hace mucho rato ya, que obviamente no lo puede suplir nadie, pero ya está, fin. Meses, efectivamente. ¿Qué le puede pasar a un señor que tenga una operación de hígado, ¿vale? O un accidente de tráfico. Y eso no es así. Entonces, ¿por qué no nos planteamos esto? Pues por la misma razón que pasa lo que decía Emilia, que es que tiene que ser desde chiquititos, porque el mensaje que le estamos pasando es Caperucita, Blancanieves, y esta de la trenza que no me sale, pues San Ponsen. Claro, entonces, mientras no seamos capaces de a todas estas imágenes que tenemos como selladas, porque además cuanto más chico eres más se te queda el sello y menos te lo planteas, de plantearle la vuelta a la pregunta, es decir, bueno, y si yo me pregunto maternidad e investigación, le voy a poner al lado lo del paternidad e investigación. Y bueno, y a los cuentos estos que los tengo yo dados como que son manera de educar, porque al fin y al cabo lo son, a mi churumbele, voy a darle la vuelta a ver qué pasa si pongo un Caperucito o un Blanconieve o un Rapunzel
y lo contrario, ¿vale? Porque si no, pues pasará algo tan curioso. Yo, claro, yo tengo dos, yo soy madre, además de, pero ya digo que hay mucha gente que no lo son, muchas mujeres. Mi niña con 4 años vino un día diciéndome, la pobre agobiadísima, mamá, yo quiero ser Peter Pan, porque jugamos en el patio al Peter Pan, que le encantaba el cuento, y ella no podía ser nunca. Me decía, sí, yo no soy un niño, pero si estamos jugando de mentira. Con 4 años, ¿vale? Entonces, pues obviamente, todo eso cala como la lluvia fina, que es la mejor para regar. Entonces, yo si en algo sirve esta fecha señalada, ya me callo, porque ya lo avisé antes que yo empiezo y no sé por dónde voy luego. Yo creo que nos sirve muchísimo a quienes participamos intentando visibilizar a las mujeres, tal vez incluso más que a las propias niñas y niños que nos están viendo. Yo antes de ayer estaba en un cole de la zona norte dando una charla de lo del 11F a niños y niñas de la zona norte. Y de verdad que sirve mucho para poner el pie en el suelo, ¿vale? Para poner los pies en el suelo, para darse cuenta de qué es lo que estamos intentando contar cuando yo dije, que se me ocurrió decir, las mujeres pueden ser otra cosa que no sean madres. Tuve a todo el público con los ojos como platos. Dice, Dios mío, ¿por dónde tenemos que empezar? Bueno, yo quería también aclarar por algo que has dicho, María José, es que ahora en muchos comités de evaluación se ha avanzado algo en el sentido de que cuando tienes un tiempo límite, una edad para presentarte algo, se descuenta mucho de los casos el tiempo de maternidad y demás, lo cual es un avance. Pero veo crítico en la carrera científica, y no lo hemos tocado porque no lo podemos tocar todo, el momento cuando haces una estancia postdoctoral. Yo estuve en Alemania, vosotras en Francia y en Reino Unido. Reino Unido también, pero ese es un momento crítico en que muchas mujeres pueden abandonar. Y yo siempre pongo un ejemplo, que conozco a muchos de mis compañeros que se han llevado a su pareja al postdoctorado in the middle of nowhere, pero conozco menos casos, en el caso contrario, que ella se lo lleva a él, con lo cual ese es un momento crítico de abandono. Y yo, permitidme que te conteste y luego siguen mis compañeras. Vamos a ver, María José lo conozco menos, su currículum, salvo lo que tengo, pero estoy dispuesta a conocerte muchísimo más. Pero a Pepa, Isa, yo y otras investigadoras que están aquí presentes llevamos muchos años haciendo charlas sobre mujeres científicas, en el Día de la Mujer y la Ciencia, tanto en astrofísica como en la Estación Experimental del CEDIN. Si te metes en la página web y en otro centro de consejo en Granada, y por supuesto en general, encuentras una información absolutamente abundante. Por ejemplo, con la Fundación Descubre de la Junta de Andalucía hacemos un café con ciencia en que están todas las investigadoras andaluzas y invitamos a chicos y a chicas. Por supuesto que revisamos continuamente. Yo le he pedido que citen científicas del 21, porque sé todo lo que nos hemos currado a las científicas del 20 en nuestras respectivas especialidades. Pero también a mí me preocupa una cosa, creo que tenemos que acercar a todo el mundo a la ciencia, porque la pandemia ha sido un auge de la falsa ciencia. Entonces hay que acercar a todo el mundo a la ciencia, a los chicos y a las chicas, porque además desde la falsa ciencia también se nos faltará el respeto a las mujeres. O sea, es importante. Pero bueno, podemos seguir respondiéndole a ella. A ver. Yo con respecto, quería hacer un comentario con respecto a un poco en la dirección que decía Isabel, el tema de la maternidad. Esto es un tema que va y que viene continuamente y que realmente cuando comparan los números de madres y no madres, todas tienen los mismos techos de cristal y no hay ninguna diferencia. Hay madres de 6 hijos que han hecho carreras científicas brillantes, es decir, no tiene tanto que ver con esto como con la sociedad, con el patriarcado. Es decir, y con el tema de las evaluaciones sí quisiera decir algo. Las evaluaciones, sí es cierto que ahora se quitan años y dice, bueno, si has sido madre o padre, pues te descuento un año a nivel curricular. Yo creo que la manera de romper con este sistema es que cualquier persona que vaya a evaluar algo,
cualquier persona que vaya a dirigir un centro de investigación, que tenga algún tipo de responsabilidad, tiene que estar educada en igualdad. Y ese es un tema que, bueno, ahora se ha puesto muy moderno, pero realmente no se está haciendo, no se está exigiendo. Ayer antes de ayer realmente, en una mesa redonda que estuve en Sevilla, hablábamos de esta situación de que tengan, y el decano de la Facultad de Física me preguntaba, ¿pero eso cómo se hace? Digo, pues es muy sencillo, a ti no te exigen ser doctor para ser decano. Pues que te exijan un título en igualdad. Y mientras eso no se haga, la gente va a llegar a los tribunales, van a llegar a las evaluaciones y no van a ser conscientes. Van a pasar completamente de este tema. O sea, esto yo creo que lo llevo reivindicando mucho tiempo, creo que es fundamental. Creo que además en todos los lugares de poder tiene que imperar el feminismo, tiene que haber consultoras feministas. Yo he tenido, pues para esta mesa redonda, hice una preparación porque siempre miro lo de los premios, porque los premios, pues es la gente más excelente a la que le dan los premios, ¿no? O sea, esto es así. Entonces, lo que ha pasado con la revolución de 2018 feminista es prodigioso. Hasta el 2018 y desde 2005, 2006 no había premiadas en los Premios Nacionales de Investigación y en los Jaume primero a mujeres. En el año 2019, 2020 y 2021 ya se han preocupado de que haya mujeres. Entonces creo que es súper importante llevar el feminismo a las escuelas y también a los centros de trabajo y también en donde están todos los poderes fácticos que maneja la sociedad. Porque si no se llega allí, no se va a avanzar, porque estos son modas que van y que vienen. O sea, ahora es muy moderno. Ahora yo con mis colegas, pues nadie se le ocurriría hacer los comentarios que hacían hace 20 años, porque quedarían como carpetobetónicos y del siglo pasado. Entonces, pues yo creo que es importante y yo que soy feminista desde que tenía 10 años, sigo reivindicando que es fundamental llevar el feminismo a las escuelas. O sea que... Parece que estamos todos de acuerdo, lo cual es muy agradecer. Os animo a que hagáis más preguntas o algo. Isabel. Quisiera añadir a eso que hay una razón, y es que incluir en los equipos, para cualquier cosa, para la investigación también, incluir en la diversidad en los equipos favorece no solo la calidad del trabajo que se hace, sino la calidad del ambiente de trabajo y la calidad de los resultados que se sacan. Y ahí yo diría que aquí estamos hablando de hombres y mujeres y tal y cual, claro, por supuesto somos la mitad de la población, pero hay que intentar ser además lo más diverso posible. Quiero decir, hay que estar abiertos a que la diversidad es un valor añadido muy importante y sin el cual vamos a hacer una investigación o la actividad que corresponda pobre, porque no va a contar con todas las posibles visiones que hay de una cuestión. Entonces, yo creo que eso, quiero decir, que no es porque sí, es porque, que también podría serlo, por justicia, pero es que además es por lógica, es por ser incluso egoísta en el sentido de decir, vamos a sacar mejores resultados así. ¿Preguntas? Yo quería decir una cosa. Sí, vamos a ver. Levantad otra vez las manos para que yo procese. Vale, de acuerdo, muy bien. Empezamos tú y luego... sí. 1, 2, 3 y 4. Sí. Bueno, yo no tengo nada que ver con la investigación, soy graduada social, me dedico a las relaciones laborales y la verdad que está cambiando un poco
De hecho, ya a las empresas la inspección está pidiendo los planes de igualdad, y en lo que os referíais a la paternidad, maternidad, esto ya ha ido cambiando y ya no se llama la prestación de paternidad o maternidad, se llama nacimiento de hijos. Con lo cual tienen igual periodo el padre que la madre, solamente que tienen que optar uno o el otro qué periodo es el que eligen. O sea, en estos últimos años está cambiando muchísimo ese tema. Y sobre todo en las empresas, en el tema de la brecha salarial, los planes de igualdad, los cargos de responsabilidad, eso lleva un tiempo que la inspección lo está controlando mucho en las empresas. Hombre, que no es lo que quisiéramos, porque hemos estado llevamos muchos años de retraso, pero sí es verdad que en estos 2 últimos años se están llevando, la norma ha cambiado mucho en esos temas. ¿Le puedes dar el micrófono a la chica que está detrás de Emilia? Sí. Hola, muchas gracias por vuestras aportaciones. Yo, en línea sobre todo de abrir nuevas perspectivas y nuevos caminos en el tema del lenguaje, se me ocurre que ahora está muy, entre comillas, de moda. Yo estudié filosofía, pero no me considero, la gente enseguida, eres filósofa. No me defino como tal, primero porque no creo que la formación académica de cada persona nos defina, ni nuestro trabajo sea el eje que recorre el itinerario vital de una persona. Entonces trato de huir o reconsiderar o repensar este lenguaje, ¿no? Nuestra comunicación, para no vernos como nuestra formación, sino lo que somos seres, al final somos personas. Entonces creo que al final entender la sociedad dividida entre hombres y mujeres es más perjudicial que beneficioso, en tanto que somos personas. De hecho, ahora está más en auge la visibilidad de personas que no se identifican en ninguno de estos 2 roles, femenino o masculino, y que son más diversos y plurales. Entonces, mi idea de el empoderamiento que se ha mencionado, esta atracción o aproximación de la supuesta mujer al hombre, me parece como peligroso, o esta tentativa de tender a algo que no creo que haya hecho mucho bien a la sociedad. Creo que sería a la inversa, que el hombre, esa figura, si es que existe como tal, tendría que acercarse a esa, entre comillas, feminidad, si es que existe, es decir, el cuidado al prójimo, el cuidado a uno mismo. Entonces creo que a veces tendríamos que repensar estas direcciones y sobre todo cuidar el lenguaje, porque es la herramienta que nos permite comunicarnos entre todos y entendernos. ¿Le puedes pasar el micrófono a Antonio, por favor? Sí. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario personal sobre lo que pienso del tema que he incitado, ¿no? Que es maternidad y cualquier carrera superior que se ejerza por una mujer. Yo personalmente tengo una admiración extraordinaria hacia las mujeres de unos 40 años que han hecho una carrera superior, que la están ejerciendo y además tienen no un hijo, sino tienen 2 o 3, algunas tienen más de un hijo, y son, pues las que se quedan embarazadas son las mujeres, las que dan a luz son las mujeres, las dos, tanto el embarazo como el dar a luz tiene algún riesgo para la salud. Y luego son las que la mayoría, hoy día muchas mujeres amamantan a sus hijos, pues son también las que las amamantan. Y además de eso, muchas mujeres aproximadamente con 40 años hoy día han hecho una carrera superior, sea de investigación o no, y llevan adelante la mayor parte de las tareas, algunas de ellas que no solamente las pueden hacer las mujeres. Y esto para mí es admirable y es algo... Bueno, yo creo que ya he dicho bastante, pero quería decirlo. ¿Te puedes pasar a la señora? Es que no, lo siento, hola, no conozco vuestros nombres. Sí. Pues bueno, gracias por ser tan cercanas y quería plantearos una cuestión para que os acerquéis más todavía a nosotras, todas las personas que estamos aquí. Y me gustaría saber si en vuestra experiencia os habéis encontrado el suelo pegajoso, porque se habla mucho del techo de cristal. Y si lo estáis viendo también reflejado todavía en las niñas que quieran dedicarse a temas de científicos o técnicos.
Luego también creo que alguna de vosotras estáis en el comité de bioética o de bioética. No sé si qué posición tiene. Yo escuché hace tiempo en el Colegio de la Abogacía en Madrid también unas jornadas que se hicieron sobre el tema de el alquiler de vientres. El alquiler de vientres, porque en algunos sitios se empeñan en llamarlo una técnica y yo creo que es una práctica. Pero soy de letras, entonces, pues, a ver. Y, bueno, pues eso, daros las gracias. Tenía otra pregunta, pero me he puesto un poquito nerviosa. Sí. Si creéis que existen los cerebros rosas y azules o la realidad biológica sobre... O sea, es clara al respecto, ¿vale? Pues ya está. Joaquín, muchas gracias por tu contribución con el micrófono, ¿no? A ver, bueno, yo antes de pasarle a ello te contesto brevemente. Yo estaba en el Comité de Ética del Consejo, pero el Comité de Ética del Consejo a lo que se dedica es a los temas relacionados con buenas prácticas en la investigación, ¿sabes? O sea, respetar los autores, respetar que los resultados sean rigurosos y todo lo demás. O sea, no hemos tenido que pronunciarnos sobre temas como los que tú dices, y en la parte de bioética se dedica mucho tiempo a lo que es investigación, o sea, al bienestar animal, también a los ensayos clínicos, cómo se hacen. Supongo que durante la pandemia habréis visto muchas veces a Luis Monteliu como presidente del Comité de Ética del Consejo, pero ese tipo de pronunciamiento deben corresponder al Comité de Ética a nivel español. Lo de los cerebros rosas y azules, ¿qué quieres que te diga? Eso es para no una, sino 3 mesas redondas. Y ahora le paso a mis compañeras el micrófono. Yo quería hacerte un comentario, ¿no? Claro que se ha avanzado en los últimos años en cuanto a la hora de hacer la evaluación de la investigación en el caso de mujeres que han tenido bajas por maternidad o por cuidados, ¿no? Como digo, actualmente todavía hay algunas agencias de evaluación que no lo tienen en cuenta, pero sobre todo yo quería daros algunos números. Yo en este momento estoy dirigiendo el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada con 1.043 investigadores e investigadoras, y lo que vemos claramente es cómo se pierde talento femenino a medida que aumenta la carrera profesional. ¿Qué queremos decir con esto? Pues lo que se conoce como la tijera de género. Si os doy datos, cuando hablamos de los perfiles más bajos, antes de hacer la tesis, en el ámbito de la salud, antes de hacer la tesis o recién terminada la tesis, las mujeres ganamos por goleada, casi un 60% somos mujeres, pero a medida que vamos avanzando a los puestos más senior y sobre todo a los puestos de liderazgo, son muy pocas las mujeres, menos de un 30%, mientras que el 73% de los puestos de liderazgo y de responsabilidad en el ámbito de la investigación biomédica las tienen los hombres. Entonces, queda mucho por avanzar, ¿no? Sin duda estamos mejor, pero queda mucho por avanzar, ¿no? Y yo creo que un poco también en lo que tú transmitías antes, ¿no? Yo creo que no hay profesiones de niños, ni de niñas, ni de hombres, ni de mujeres. Hay profesiones. Y cualquier niño o cualquier niña tiene derecho a poder estudiar lo que quiera, con lo que su curiosidad o su inquietud le permita, ¿no? Y yo creo que hay que educar en igualdad, ¿no? Y en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque si educamos en igualdad tendremos una sociedad más igualitaria, ¿no? Bueno, yo en este sentido, contestando a la chica esta que hizo una pregunta sobre si los hombres se acercan a las mujeres o algo así. Vamos a ver, yo lo que pienso es que a ellos no les interesa. ¿Para qué se van a acercar? Ellos viven en un club al que no pertenecemos, se reparten los cargos en los puestos altos y tienen unos códigos de conducta que, bueno, a veces se dirimen en estos clubes selectos en donde no estamos. Entonces, yo no esperaría, es decir, yo por eso puse como ejemplo la revolución feminista de 2018.
Creo que se necesitan más revoluciones feministas como estas si queremos avanzar. Yo no esperaría a que los hombres sean conscientes de este problema. Ellos son felices donde están. ¿Para qué lo quieren cambiar? Si lo que van a hacer es perder puestos. Entonces, esta es la realidad en la que vivimos, o sea, y no podemos esperar a que venga el compañero de turno, se me acerque y diga, bueno, no, pues en realidad yo... No, o sea, esto solamente se hace denunciando todas las desigualdades de género, debatiendo en todos los centros de trabajo, educando en igualdad a compañeros, o sea, a hombres y a mujeres, pero no esperando que ellos se muevan en alguna dirección. Ellos no se van a mover. O sea, vamos a ver, o sea, no seamos tan naif, o sea, no creo que ellos se vengan a mover porque ellos están felices. Yo para qué quiero, si lo que voy a hacer es... ¿Para qué me vamos a ver? Pienso en un señor que yo siempre decía, digo, bueno, en mi próxima vida quiero ser hombre en Marruecos. ¿Para qué voy a mover la sociedad marroquí? Las mujeres son las que trabajan. Los hombres se levantan, se van al bar a tomar té. Y se pasan todo el santo día allí sentados. Felices hablando del futuro de Marruecos y de que si hay inmigrantes, de que si hay no sé qué. ¿Por qué voy a un señor va a querer cambiar este tema? ¿Va a querer dejar ese privilegio, irse a trabajar todos los días, levantarse y ponerse a trabajar? No, vivo más feliz en el bar tomando té. Entonces creo que esto es como el padre de familia, al que no le caen ningunos cuidados, o sea, que ni se encarga ni de planchar, ni de cocinar, ni de limpiar, ni de nada. ¿Por qué va a querer cambiarlo? Esto tiene que partir de una revolución de las mujeres. Bueno, yo disiento. Que yo disiento, porque pienso que sí, porque pienso que igual que el problema que tenemos a nivel planetario con el cambio climático no lo van a cambiar las compañías grandes solo, ni solo los individuos o los 4 que se les ocurra, es un problema global que se tiene una aproximación global. Yo creo que esto no se cambia como no se tome como lo que es un problema de todos, porque no es nuestro problema, es un problema para todos. Habrá niños y hombres, o lo que sea, intermedios o no, que también se sientan mal. De hecho, yo conozco gente que se siente mal, señores que se sienten mal porque les toca hacer un papel que no entienden por qué les toca y les gustaría estar en otro lugar. ¿Que tienen más privilegios en general de lo que estamos hablando? Por supuesto que sí, pero yo no creo que consigamos nada que revolucione de verdad mientras no sea por el convencimiento, por supuesto, la educación y sobre todo hacerlo juntos, porque el problema, para mí, yo que puedo estar confundida, por supuesto, para mí otra cosa sería admitir que el problema es nuestro, y el problema no es nuestro, el problema es de todos, es decir, lo tenemos que arreglar como colectivo que somos, de personas que quieran ser lo que sean, de investigación, de orientación, del cine o de lo demás, me da igual. Tenemos que conseguirlo juntos, juntes, como sea. Si no, no lo conseguiremos. Toñi quería decir algo. Toñi ha organizado también este acto. Y te damos las gracias, Toñi, por la organización. Gracias a vosotras siempre, que además me lo estoy pasando estupendamente bien. Mira, yo lo que quería era dar una opinión un poco en el mismo sentido que ha terminado un poco Isabel. Yo creo que con la igualdad los varones también ganan. Entonces, parte del trabajo que desde las instituciones tenemos que hacer, pues, es transmitir el mensaje a esos varones de que con la igualdad también ganan. Yo, por supuesto, considero que el permiso de paternidad es totalmente feminista, porque lo que está permitiendo es que un hombre tenga un
un tiempo, una licencia para dedicarse al cuidado de su hijo o de su hija y ser corresponsable. Falta la parte de que de verdad invierta ese tiempo en serlo. Pero el que un padre pueda vivir la experiencia de la paternidad plenamente, pues lo mismo que yo aspiro a vivir la experiencia de la maternidad plenamente como mujer, pues está bien, es una ganancia que tiene. Entonces yo entiendo, o por lo menos me gustaría pensar, que parte de la repercusión del trabajo que se vaya haciendo tiene que ir dirigido a que los varones, los hombres, se conciencien de que la igualdad también tiene beneficios. Por supuesto que en la zona de confort se está estupendamente, y sí es cierto que si nosotras nos quedamos paradas esperando que la reacción sea de ellos, pues no va a pasar nada. Entonces, sí es cierto que hay que conjugar las dos cosas. Desde nuestra parte, trabajar para que ese cambio se produzca, intentar incentivarlo y soltar la chispa para empezar a cambiar, pero parte de ese trabajo también tiene que ser que ellos vean la parte positiva que tiene la igualdad. Desde lo que decíais todas, que coincidíais todas en que en la investigación, la diversidad, el que haya hombres y mujeres y distintos perfiles profesionales y la interdisciplinaridad, todo aporta y todo enriquece, pues esa visión para que vayamos todos y todas de forma conjunta hacia adelante, porque somos mitad y mitad de la sociedad. Hay una mitad que estamos más atrás, tenemos que empujar para llegar, pero los hombres, hay muchos. Yo quiero pensar que todos los hombres que nos acompañan esta tarde, pues están en esa posición y que consideran que la igualdad beneficia a mujeres y beneficia a hombres también. Bueno, quería comentar porque tú habías preguntado en algún momento me parece, de cifras y del suelo pegajoso y demás. Hoy hemos evitado las cifras porque todas damos muchas charlas en que hablamos del informe del Consejo, del informe de la Comisión Mujer y Ciencia, pero voy a dar unas cifras generales del Consejo. En el Consejo, en la etapa predoctoral, ¿no?, los que están haciendo la tesis, estamos mitad-mitad, chicos y chicas, en todo el Consejo. En el siguiente paso en la escala de personal fijo, que es científico titular, es un 40% de mujeres. En el siguiente, que es investigador científico con decimales, ¿vale? Perdón por la falta de precisión, también un 40%. Pero cuando llegamos a profesor de investigación, como la persona que tienes delante, pues las mujeres son el 26,9%. Desde en los últimos 10 años, los profesores de investigación han subido 4 puntos a favor de las mujeres, ¿no? Y luego, perdón. En el área de 14 en el área de física. En el área de física, luego por áreas, la distribución es distinta, ¿no? Pero bueno. Cuando se llega ahí, sí, más ha pasado un hecho que a veces te quedas pegado, porque ni las mismas mujeres, por esa síndrome de impostora, o como lo habíamos llamado, o por el mandato de género, de que no estamos preparadas para la ciencia y la tecnología y tal. Sí, ella habla del suelo pegajoso, ¿no? Claro, sí, vale. Sí, porque a veces cuesta despegarse de eso, que nos han hecho creer, ¿no?, que tenemos un sí especial solo para planchar y parir, ¿no? Por ejemplo. Perdona la búsqueda, pero... Y luego, no sé si... Vosotras habéis vivido, lo he preguntado por hacer... Claro, si os acordáis de algún ejemplo o algo, porque, no sé, me encanta estar hablando con mujeres científicas exitosas, pero también tan cercanas, ¿sabes? Porque... Y luego también el robo que ha habido en los libros de texto, porque ha habido mucha apropiación. Nosotros sí que oímos, pero la grabación no. Sí, lo último que se me había olvidado antes, perdona, es que decir que tienen que aparecer las mujeres científicas y técnicas en los libros de texto, pero es que muchas han sido borradas. O se han apropiado de su obra, ¿no? Los hombres, como cuando le preguntaban a Madame Curie que se siente viviendo al lado de un genio, y dice, pues pregúntaselo a mi marido. Me parece buenísima la contestación. En el arte recuerda a la Tintoretta, a la hija del Tintoretto, que era quien le pintaba los cuadros al padre, ¿no? Y curiosamente, cuando ella falleció, su obra fue mucho menos prolífica. Gracias. A ver. Sí, claro, Emilia. No, solamente completar que, como estamos en Granada, tenemos un ejemplo francamente vergonzoso, que es el de María Lejárraga.
que fue diputada por Granada. María Lejárraga no compartía la creación literaria con el marido que andaba por ahí de dandy y se llevaba todos los premios en Madrid y era un juerguista. Es ella la que le hace la obra. Y a estas alturas, bueno, yo me imagino que en la ciencia habrá ocurrido también casos de estos, pero en este caso es la obra íntegra. Y estamos en tierra de una diputada que ocurrió esa suplantación, que fue un robo vergonzoso y ha ocurrido muchísimas veces, ¿no? Gracias, Emilia. Pues sí, en ciencia todos hemos citado más de una vez pues premios Nobel que se le han escaqueado a mujeres. Como yo soy bioquímica, pues citaría a Rosalind Franklin, Pepa seguro que hablaría de Jocelyn Bell, pero hay muchísimas más. Vamos a hacer una última intervención desde la mesa, si os parece, y vamos a ir ya cerrando el acto. ¿De acuerdo? María José. Bueno, yo creo que se han dicho muchas cosas aquí esta tarde y que las mujeres tienen que perder el miedo. Hay que luchar, hay que seguir luchando. A veces hay que renunciar a algunas cosas, pero yo creo que es trabajo y obligación de todos hacer visible el trabajo que hacen las mujeres científicas. Es necesario que sigamos haciendo esto, no hoy 11 de febrero y 8 de marzo, sino de forma continuada. Hay que trabajar con los centros escolares, hay que trabajar con la divulgación de la ciencia y hay que trabajar con la sociedad, ¿no? Y yo creo que trabajar de la mano de la Fundación Descubre, con todas las actividades que se hacen en Granada, Semana de la Ciencia, los cafés con ciencia, etcétera, creo que son, y la noche de los investigadores e investigadoras, creo que son actividades que hay muchas científicas que estamos dispuestas a hacer lo que queremos, que nos lo creemos y que tenemos que transmitir el entusiasmo y ¿no? Yo creo que la investigación de algún modo es pasional, ¿no? Y en ese sentido vocacional y pasional, y yo creo que el entusiasmo, ¿no? La investigación llega un momento en que quieres más, pero porque te satisface lo que haces, te gusta lo que haces, y yo creo que esto hay que transmitírselo a las niñas. Las niñas pueden llegar donde quieran, nosotras hemos podido y ellas van a poder llegar donde quieran, estudiar lo que quieran y trabajar en lo que quieran, y hay que romper esas barreras para que todo el mundo se crea que no hay profesiones, como he dicho antes, de niños y de niñas, ni de hombres ni de mujeres, sino que querer es poder y que perdamos el miedo porque las mujeres y las niñas también pueden. Bueno, yo para cerrar el acto quisiera decir que me gustaría que hubiera mucho 11 de febrero, pero todos los meses, un día dedicado a esto. Y que, bueno, yo creo que es importante que estemos aquí, que estemos debatiendo esto, que se esté retransmitiendo. Probablemente el mensaje poco a poco va calando. Si yo analizo desde que yo empecé en investigación, ahora las cosas han cambiado un poco, tampoco hay que ser excesivamente injusta. Y creo que bueno, que hay que seguir en la lucha y que ahí estamos. Y que si alguien quiere pues trabajar en astronomía o le interesa, que se acerque al Instituto de Astrofísica, que está siempre con las puertas abiertas para recibir a chicos y a chicas y transmitir que otro mundo es posible, un mundo más inclusivo. Gracias. Vale, yo me gustaría decir que felicito a las personas a las que se le ocurrió declarar un Día Internacional para las mujeres y las niñas en la ciencia. Por una parte, o sea, claro, me tiene que dar pena que sea ese día necesario, pero por otra parte me parece que, sabiendo como sabemos que lo es, era especialmente afortunado juntar la mujer con la niña en esa acción, porque todo lo que queramos hacer cuando ya somos mujeres o hombres o lo que sea, adultos, efectivamente es demasiado tarde. Entonces yo creo que
No sé por qué de repente me he acordado de una canción, esto ya es muy antiguo, del We Are the World, We Are the Children. Pues esto, pues efectivamente somos el mundo, y mientras seamos capaces de incluir en lo que pensamos y en lo que hacemos, que está orientado hacia los niños y las niñas, seguro que lo vamos a hacer muchísimo mejor y sobre todo de una manera muchísimo más generosa, que es una palabra que ha dicho Pepa al principio que creo que es fundamental si queremos mejorar. Gracias a las tres, ya que Isabel y Pepa han abierto las puertas del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Yo os abro las puertas también de la Estación Experimental del Zaidín, y que sean bienvenidos bioquímicos, farmacéuticos, ingenieros agrónomos, bioinformáticos, a un centro que es también líder en el tema agroalimentario. Y yo quiero terminar comentando que sí se puede. Creo, María José, tu entorno familiar no lo conozco, pero el de las otras compañeras de mesa sí, y de algunas de las investigadoras presentes en la sala. No somos las hijas de intelectuales que se doctoraron en el MIT de Boston. Somos, pues mi madre era una ama de casa inteligentísima, con estudios primarios. Mi padre era un policía armado en aquellos momentos, pero ellos tenían claro. Mi madre decía, tienes que estudiar. Yo soy de Melilla, venirse a la península era complicado, pero no solamente me animaba a mí, animaba a sus amigas para que todas sus hijas, en Melilla nada más que se podía hacer magisterio en aquel momento, que hicieran la carrera que se quieren. Tengo 65 años, soy de la promoción 73-78 de biológica, con lo cual estamos hablando de otros tiempos. Si nosotros hemos podido, sí se puede. Muchas gracias a todos. Fue un lujo, ¿no os parece? Que hemos estado un rato aprendiendo de las referentes, y que como esto se va a retransmitir TG7, pues seguro que muchas niñas también lo verán, y muchas mamás, y muchos papás, y habrá que seguir luchando. Vamos a hacer muchos 11 de febrero, aunque sean 3 de julio, o sea que lo vamos a seguir haciendo. Y yo creo que os llevéis además pues eso ahora, y que os llevéis un recuerdo en agradecimiento a esta tarde tan fantástica del Ayuntamiento de Granada, ¿vale? Venga, Toñi. violinista. O yo amaso el pan. Cuando vuelvas a casa, igual hay que limpiar. Apretar un tornillo o sentarse a descansar. No sé chicas o chicos. Pensar o cocinar. Por el mismo trabajo. Lo mismo hay que cobrar. Las caricias y besos. Cuando quieres se dan. Aquí nadie es más fuerte. Ni de tu propiedad. Ni el más mínimo grito. Vamos a tolerar. Si te unes a nosotros, lo vamos a lograr. Es trabajo de todos.